Buenos días amigos, esperamos que se encuentren bien, que esta semana que pasó pues hayan tenido la oportunidad de tener tiempos con el Señor. Queremos recordarles a propósito, de lunes a viernes estamos en el Amaneciendo con Dios. Si usted quiere unirse a nosotros para reunirnos virtualmente por Zoom, por favor cuéntenos y estaremos enviando el link para que también se conecte a las 7 de la mañana. Bien, hoy estaremos abordando el libro de Jueces, pero antes quiero dar un saludo muy especial a los niños, a nuestra iglesia amada, les extrañamos y ya tendremos tiempos para reunirnos y bueno, saludarnos y compartir. Vamos a orar para dar gracias por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, por que tú has dejado tu palabra en este libro tan precioso que es la Biblia. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de este estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Jueces. Jueces es un libro, como su nombre lo indica, un libro en donde se levantan estos jueces. Pero no voy a pensar que son los jueces de toga y jueces que están dirimiendo justicia, sino son caudillos, como lo denomina la Biblia, líderes que Dios levantó a través de un tiempo. En el libro de Jueces se narran esos diferentes liderazgos que se levantaron, pero se levantaron es porque Dios le levantó a estos hombres y mujeres, vamos a ver allí, para un propósito especial. Bien, veníamos viendo cómo Josué, acabamos de ver que Josué muere a los 110 años. Josué, antes de morir, se encuentra dando un discurso a esta nueva generación que no le vio directamente, sino que conoció de sus padres y conoció las historias de la salida de Egipto, el transcurso y el trasegar en el desierto. Esta nueva generación que nació en el desierto son jóvenes de los cuales se encuentran aquí en este tiempo en el libro de Jueces. Y aquí es donde vemos a un Josué hablando y recordando y diciéndoles de lo que Dios iba a hacer con ellos, de la tierra prometida que ellos iban a tomar, pero sujeto a lo que sería los pasos de obediencia. ¿Y obediencia qué? A su palabra. Su palabra ya estaba escrita en la Torá, estaba escrita en las tablas que Dios mismo entregó a Moisés. Y vemos cómo este Josué, este gran militar, que abanderó el ejército de Israel, tomó parte de la tierra prometida, entregó parte de la tierra prometida a varias tribus de Israel, pero efectivamente en Jueces sigue la historia y este pueblo de Israel tendría que seguir avanzando y seguir tomando de la tierra prometida. ¿Qué es Jueces? Jueces es un libro en donde efectivamente encontramos un pueblo que sucumbe, un pueblo. Es el libro en donde vemos el oscurantismo del pueblo de Israel. Este libro nos muestra la caída y el fracaso del pueblo de Israel. Es un pueblo en donde trató inicialmente de empezar a caminar en el Señor, pero lastimosamente no lo logró hacer. Y pues miramos cómo este libro nos cuenta finalmente, nos muestra una realidad que vamos a ver y es en donde se habla acerca de que no había, todo el mundo hacía lo que quería y no había un rey que les gobernara. Bien, dentro de estos liderazgos, estos caudillos, como lo menciona la palabra, que se levantaron en el libro de Jueces, vemos cómo inicia en el capítulo primero, inicia cómo aparentemente las cosas vienen funcionando y en donde la tribu de Judá le pregunta a Dios y le consulta y le dice que quién ha de subir nuevamente a dar la batalla y a guerrear contra los cananeos, pero es allí donde el Señor responde que sería la tribu de Judá que iría a la batalla y que Él les daría la victoria. Judá pues junto con la tribu de Simeón les
van a la batalla. Allí ellos logran la batalla y efectivamente Dios entrega parte de la tierra prometida de Canaán, entrega a la tribu de Judá. Pero seguidamente miramos cómo en el capítulo 2 observamos allí que el pueblo de Israel tiene un desconocimiento de lo que Dios les dijo. ¿Por qué Dios había dicho que expulsaran y sacaran a sus enemigos? Porque Dios sabía que si dejaban a estos pueblos allí acompañándoles y al lado de ellos, pasaría lo que pasó. Y es que ellos se permearían de todas estas costumbres de idolatría, costumbres morales inadecuadas. Ellos ofrecerían a sus hijos en sacrificio a estos ídolos como es Baal, Astarte, Acera y una serie de ídolos que tenían los cananeos. Bueno, en este proceso ellos empezaron a no poder sacar totalmente a estas tribus, sino compartir con ellas, habitar con ellas. Y llega un punto en donde ellos mismos incluso toman mujeres de las cananeas, las vuelven sus esposas y dan a sus hijos también como esposos o como esposas a los cananeos. Y entonces viene allí en donde muchas de estas tribus subyugan al pueblo de Israel y es donde el pueblo clama a Dios y donde Dios se mueve a misericordia y levanta un liderazgo para que los salve de esta esclavitud en que se encuentran. Y vemos cómo aparece un Otoniel en donde nos narra la palabra que él va a batalla y efectivamente gana esta batalla y gobierna un tiempo y le da paz a Israel por un tiempo. También allí vemos cómo se levanta un Ahod y nuevamente en una corta narración nos habla de que Ahod pues efectivamente salió y se enfrentó a este pueblo cananeo y habla de un rey que era tan gordo que él llegó y le habló acerca de un mensaje que le tenía de parte de Dios y estando este rey solo con Ahod, él hundió una daga que llevaba de doble filo en el cuerpo de este hombre y allí lo dejó muerto. Y también bueno, viene un tiempo también de paz para Israel, pero nuevamente se levanta el yugo hacia Israel porque Dios mismo hace que por la desobediencia que hace este pueblo de Israel se levanten estos pueblos cananeos y subyuguen y esclavicen a Israel. Y aquí vemos cómo se levanta una mujer que se levanta, Débora, y esta mujer, Débora, se levanta junto con un hombre, Barak, y también entran en batalla y bueno, pelean y batallan y ganan la batalla y se habla de un rey que salió huyendo y otra mujer, Jael, que clava una estaca en la cabeza de este hombre cuando va a pedirle ayuda, a pedirle agua. Y de allí hay un cántico en donde hablan de Débora y hablan de Jael y hablan cómo se obtuvo esta victoria. Pero bueno, esto fue un tiempo en donde se gobernó y también vino paz. Pero nuevamente vemos cómo en la escena del pueblo de Israel viene un yugo durísimo hacia ellos porque ellos seguían inclinados a adorar ídolos. Su idolatría, su necesidad de adorar ídolos era de tal manera que Dios mismo envió este yugo de esclavitud hacia ellos y se valió de estos pueblos que eran muy malos, que eran malvados, para tener a Israel allí presa de su pecado mismo. Y bueno, aquí es donde dentro de esta adoración a Baal, Dios viene y levanta a Gedeón. Creo que todos lo recuerdan, un hombre
que incrédulo, un hombre que coloca bastantes señales ante el Señor, que primero se moje, llueva y que unos vellones se mojen, después fuera, adentro, hasta que al final se convence de que Dios mismo es quien le está llamando y quien les está diciendo que se levante y que le daría la victoria. Bien, Gedeón levanta un ejército, dicen que eran millares, hablan, si mal no recuerdo, 10,000, pero el Señor quería demostrarle a Gedeón y mostrar a Israel que Él era el que iba a dar la victoria. Y es allí donde a una señal curiosa manda que los hombres tomen agua y dice que los que tomaban el agua como perros, lambiendo el agua, esos serían los que acompañarían a Gedeón contra estos cananeos. Y así es efectivamente que Gedeón va con un ejército de 300 hombres, en donde se le hace una estrategia de bordear a este pueblo, y es donde se bordea a este pueblo y con unas lámparas que tenían dentro de unos cántaros y unas trompetas, Gedeón bordea y allí explota estos cántaros de fuego, y con unas trompetas y un grito, estos creyeron que estaban rodeados, y dice que Dios mismo envió y se confundieron, y este pueblo que esclavizaba a Israel ellos mismos se destruyeron. Dios envió allí nuevamente la victoria al pueblo de Israel, para que ellos nuevamente entendieran que era Dios mismo el que estaba dando la victoria. Pero ¿qué vemos aquí en Gedeón? Vemos a un hombre que se levanta sanguinariamente también, luego después de ser tímido, y esto se nota en su corazón, su orgullo, y aquí es donde dice que iba persiguiendo a un rey, y él pasa por Sucot y por otro pueblo y les dice que le den alimento a su ejército, pero estos habitantes, pueblo mismo de Israel, se niega a darle alimento y bebida, y luego él dice que vendría y efectivamente toma al rey, lo matan, y cuando él vuelve hace una matazón también de estos que no quisieron darle comida, su mismo pueblo. Aquí vemos cómo estos caudillos vienen siendo como buenos, se levantan bien, unos malos, unos muy malos, y vamos a ver cómo finalmente terminan unos caudillos bastante de dudosa reputación levantándose para salvar y para incluso gobernar al pueblo de Israel. Bien, vemos entonces también seguidamente cuentan la historia de un hombre, Abimelech, donde también era un hombre sanguinario que se levantó, y como ustedes saben, también el pueblo de Israel se acostumbró a tener su mujer, concubinas, eran familias muy numerosas, y Abimelech era un hombre que era hijo de una concubina, y ahí es donde él también, luego de ser rechazado, lo levantan como un caudillo, pero en su corazón había maldad, había sangre que quería levantar, y así fue como también esclavizó a Israel, siendo de su mismo pueblo, y gobernó por un tiempo, y allí también se levanta otro, y Tola se llama, y otro, y así, y finalmente llegamos a mirar un hombre que se llamó Jefté, y este hombre también no conocía a Dios, con costumbres paganas de venir a adorar a un Dios que no le traía para nada bueno, y Dios lo levanta, y Jefté, creyendo estar tratando con Baal, ligeramente le dice que si le da la victoria sobre los amonitas, él le daría la vida de la persona que le fuera a recibir cuando llegara de la victoria. Y después de dar la victoria el Señor, Jefté feliz llega a su casa a celebrar, y quien sale a recibirlo dice que danzando es su hija, y él con mucho dolor sacrifica a su hija porque él así lo prometió a Dios, pero Dios jamás le pidió que sacrificara a su hija. Y es eso, la ignorancia de conocer a Dios, de conocerle de una manera particular. Vemos también acá
En nuestro estudio en Jueces narra que se levanta un hombre, se levanta Sansón. Creo que todos lo han escuchado. Sansón, conocido por ser un hombre fuerte, un hombre que nacido de una mujer que era estéril. Y este Sansón dice que Dios le habló a sus padres que él debería ser creado como nazareo y que era una crianza especial para este niño. Navaja no pasaría por su cabeza, o sea, su cabello siempre sería largo, no tomaría vino, bueno, una serie de cosas porque sería consagrado al Señor para su servicio. Pero este Sansón, un hombre también en su corazón arrogante, sanguinario, un hombre también idólatra, un hombre que lo primero que hace cuando ya entra en su adultez es mirar a las filisteas y se enamora de una de ellas, la cual fue su perdición, porque esta mujer es la que, Dalila es la mujer que hace que él le confiese que el secreto de su fuerza estaría en su cabello. Y pues allí con unos juegos todos extraños y él muestra su señorío, su poder, dice que era muy fuerte y era valiente, pero realmente en su corazón él no amaba a Dios, él estaba lejos del corazón de Dios. Así que este Sansón, luego el Señor ya le habla acerca de lo que tenía que ver y destruir el pueblo filisteo, y aún con su muerte misma en el templo donde estaban muchos filisteos, todos lo sabemos, a él le sacaron los ojos, y él dice, quien lo llevaba, le dice que lo haga apoyar en las columnas, y es ahí donde él tumba estas las columnas y todo se va abajo y todo se va al suelo, y vemos como pues este hombre lo que hace es llevarse por delante una cantidad de filisteos. Bien, esto es lo que menciona la Biblia en cuanto a los caudillos que se vinieron levantando. Pero también Jueces cierra con dos eventos, dos hechos bastante fuertes, y vemos como un hombre llamado Micaía tiene para sí una imagen que sirve y le rinde culto y que le tiene allí su altar, y cómo llegan algunos de la tribu de Dan y roban este ídolo, lo roban, y luego también van a una ciudad, dice que a la ciudad de Lais, y matan, dice que allí había gente inocente, gente muy tranquila, muy calmada, pero ellos hacen una matazón de toda esta gente en la ciudad de Lais. Y también finalmente la última parte con la que cierra el libro de Jueces es esta parte en donde se menciona una escena, una historia perturbadora, una historia dura de una mujer, una concubina de un sacerdote levita, que es violada y es matada, y él esparce sus partes por todo lado, y allí es donde este hecho genera una guerra civil entre los israelitas. ¿Qué vemos aquí? Vemos el libro de Jueces muestra la naturaleza del hombre, la naturaleza pecadora, la naturaleza del hombre en donde viene la maldad, el pecado, la idolatría, la desobediencia a Dios, el no querer aceptar. Muchas veces, hoy en día podríamos asimilar lo que en Jueces vemos a lo que hoy se ve. Cada uno tiene su propia moral, se han inventado tantas cosas, unos tergiversan la naturaleza de Dios, se levantan contra Dios, aún viendo a Dios actuar, niegan su palabra, niegan. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso el libro de Jueces muestra efectivamente lo que es necesario. Y en este libro se menciona, en los capítulos finales, se menciona esta frase: en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Por eso es la anarquía total allí en Jueces. Y allí vemos y ratificamos cómo en verdad el hombre necesita un rey. Necesita un rey. Allí se vislumbra. Jueces es como el abrebocas del libro que viene, que es Ruth y Primera de Samuel, en donde muestra la ascendencia de nuestro rey, de Jesús. Y vemos cómo claramente la naturaleza que se ve aquí en el libro de Jueces muestra que el hombre solo es un caos, solo no puede vivir o subyuga a los demás y el más fuerte es el que reina y con unas leyes morales y como quiere hacerlo, hace su religión, hace idolatría, pero necesariamente vemos como Dios, el hombre necesita volverse a Dios. Y bueno, este es finalmente un libro que si bien muestra escenas caóticas, siempre ha mostrado lo que es la naturaleza. Por eso debemos aclarar que no necesariamente Dios está de acuerdo con todo lo que leemos con estos caudillos. Cuando tú leas y te digas, pero ¿por qué Dios mandaba hacer eso? Dios no mandaba hacer eso. Era la naturaleza del hombre la que hacía lo que Dios no le había mandado hacer. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a entrar en el tiempo de la alabanza y de la palabra. Hermanos, en este tiempo, amigos que me escuchas, necesitas de Dios. Tú solo no puedes ir adelante. Siempre vas a tergiversar lo que fue en el principio. Siempre vas a querer torcer lo que fue en el principio. Por eso necesitamos volver a Dios, volver a su palabra. Aún muchos, a pesar de haber visto a Dios obrar, esta generación lo vio, pero lo desconocieron. Siguieron en su propia ideología. Padre, gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu poder, por tu amor. Señor, te necesitamos. Hoy que tanta gente está muriendo sin conocer de ti. Aún, Señor, sin que nosotros abramos nuestra boca para que ellos te conozcan. Ayúdanos y danos, Señor, de ti. Danos ese denuedo para hablar las buenas nuevas. Señor, esta semana llamada Semana Santa, recordamos que tú moriste en la cruz, pero resucitaste el tercer día y viniste a traer ese regalo que es gratis, la salvación. Gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Dispón nuestros corazones para adorar tu nombre y exaltarte por lo que eres, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué tal, iglesia? Espero que hoy podamos adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con nuestra mente, también con la palabra de Dios y sobre todo con nuestras voces. Si quiere levantar sus manos, si quiere aplaudir, si quiere gritar, hágalo con toda libertad porque Dios y el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Vamos a cantar. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo.
Se abren los cielos, iglesia, canta. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Todos estamos unidos. Unidos las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Y el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Todos juntos, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser, la tierra. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, Que tú eres santo. Que solo tú, Jesús, tú eres santo. Vamos a cantarte solo a ti, Dios. Tú eres mi rey, que traes libertad a tu pueblo, Jesús. Vamos a cantar con nuestras propias voces. Dile que eres santo, que eres perfecto. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo, ángeles, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo, ángeles. hoy, cantamos a una sola voz. Vamos, iglesia, con el Santo, poder de Dios vamos a cantar. Que eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, tú eres santo. tierra canta, El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta el cielo adora. y todos gritamos que tú y solo tú eres santo. Solo tú, Jesús, tú eres santo. Solo tú y en ti no hay mancha. La tierra canta El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Tú eres santo, tú eres perfecto. Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Porque la iglesia somos tu familia, Rey. Oh, un fuerte aplauso para el Rey de Reyes. Los invito a que leamos el Salmo 23, que dice: El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito.
En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Antes de que David dijera estas palabras, él se encontraba muy triste, se encontraba muy desesperanzado. Tenía muchas confusiones, tenía preguntas en su cabeza, estaba también desesperado y lo que hace es entrar confiadamente a la presencia del Padre sin miedo, sin tapujos, sin decir, este es un Dios alejado. No, él lo ve como su papá y entra ante la presencia y le dice cómo se siente. Y yo los invito hoy a que en esta actitud, así como lo hizo David, nosotros entremos confiadamente a esta presencia de Dios. Gracias, Padre, porque en ti encontramos esa paz que solamente tú das, que no la podemos encontrar en otra persona. Solamente en ti está ese amor inagotable, Dios. Gracias. Anhelo sentir un toque de ti. Estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor, no tiene fin. Tu amor no tiene fin, Señor. Tu amor es inagotable. Restaura mi ser con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor, no tiene fin. Tiene fin, Señor. Gracias, Dios, porque transformas esta situación que estamos viviendo en cosas diferentes, porque así como lo decía el Salmo 23, renuevas nuestras fuerzas, porque en ti encontramos el camino preciso, Dios. Te adoramos, Dios. Gracias por tu presencia.
tiene fin. Solo tú, Señor. Señor. Tu amor, tú, la única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable. Yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas, hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo seguirte con emergencia. Jamás he de dejarte, siempre he de servirte. Confieso que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré si no a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú, sabes lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corra los brazos de mi Padre. Y te escucho decir, Mi hijo eres tú. eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Corra los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. No tiene fin. Gracias, Señor. Nunca tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tú estás aquí, tú estás aquí, Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo que tuvimos de alabanza y de adoración. Gracias porque nos enseñas cada día algo nuevo, porque podemos crecer en tu presencia, porque podemos desahogarnos y cambiar totalmente nuestro estado de ánimo entrando en tu presencia, Dios. Que podamos en la palabra que viene aprender más de ti, crecer más en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos aquí para estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el mensaje que hemos iniciado en Apocalipsis, ese libro que significa la revelación de Cristo a Juan acerca de los tiempos que han de venir. Antes de iniciar, quisiera que oráramos. Cierre sus ojos ahí por un momento y quiero decirle a usted, amigo, que si por alguna razón en su corazón existen dudas acerca de Dios, de su palabra, es natural que algunos de nosotros lo tengamos, así ocurrió conmigo, pero disponga su corazón. No gratuitamente está usted en esta mañana viendo esta predicación y escuchándola. Padre Santo, muchas gracias por tu amor y fidelidad. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias porque en medio de tantas circunstancias adversas, hasta el día de hoy hemos sentido tu presencia. Antes de iniciar, queremos manifestarte nuestra tristeza y dolor por aquellas personas que están pasando por profundo sufrimiento, especialmente aquellos que están enfermos, víctimas de esta pandemia, sus familias, por los médicos, por tanta persona que está trabajando en esto y está también arriesgando su vida, Señor, por quienes en esta mañana elevamos nuestra oración delante de ti. Nuestro corazón dispuesto para que en estos minutos que vamos a abordar este tema, tú nos hables, Señor, y yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea revelándote a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos abordando el capítulo 1 de los versículos 1 hasta el 8 de Apocalipsis. Hoy
vamos a estar mirando los versículos 9 en adelante hasta finalizar el capítulo 1, Dios mediante, y el mensaje que lo he titulado, le dijo, escribe. Le dijo, escribe. Y alrededor de ese mensaje vamos a estar mirando 4 aspectos en los cuales he desglosado el mismo. El primero es, ¿a quién le dijo? El segundo, ¿cuándo le dijo? El tercero, ¿quién le dijo? Y el cuarto, ¿qué le dijo? Bien, comencemos. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y vamos a dar respuesta con estos versículos hasta del 9 al 11, la primera parte, vamos a dar respuesta a las 2 primeras preguntas. ¿A quién le dijo y cuándo le dijo? Dice la Escritura, yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. De repente, dice el versículo 10, oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía. Miren lo que nos está diciendo la Escritura. Yo, Juan, él es el que está hablando. Y luego dice el versículo 10, de repente oí detrás de mí una fuerte voz. ¿A quién le dijo, escribe? A Juan. Bueno, pero Juan, ¿por qué este Juan se presenta de una manera como tan directa y fría? Tal vez podríamos decirlo escueta, simplemente diciendo yo Juan. ¿Por qué no utiliza algunos calificativos como el apóstol o el discípulo? ¿Por qué no habla de algunas de sus características? Juan, ¿quién era? Juan era un apóstol. Uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12, estuvo con Jesús esos 3 años largos, recorriendo su caminar, caminó con él, le conoció de cerca, le escuchó sus enseñanzas, vivió con él. Juan es aquel que, además de haber escrito el Evangelio de Juan, escribió 3 de las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento, un poco antes precisamente de Apocalipsis. La primera, la segunda y la tercera carta de Juan. A Juan se le conocía inicialmente como el hijo del trueno, y así lo calificaban. Un calificativo que en ese entonces significaba que tenía un temperamento muy fuerte. Podría decir agresivo. Sin embargo, después a él se le conoció como el discípulo amado, como aquel a quien el Señor amaba, como aquel que incluso se recostaba en el pecho de Jesús para escuchar muy de cerca su enseñanza. Ese Juan es aquel que estaba al lado de María el día en que fue crucificado Jesús. Ese Juan es aquel a quien el Señor Jesucristo le hizo referencia a su mami diciendo, madre, he allá tu hijo, señalando a Juan. Y luego dirigiéndose a Juan le dijo, hijo, he allá tu madre. Y dice la Escritura que desde entonces Juan recibió a María en su casa atendiendo la voz de Jesús. Y desde luego, María también fue a vivir en casa de Juan como si fuera su hijo, atendiendo la voz de Jesús. Ese Juan, que no se presentó con ninguna credencial, nos deja ver en este libro que definitivamente los receptores de a quien iba escrito le conocían. Él había sido pastor de alguna de las iglesias a las cuales se iba a dirigir este libro. Él había sido uno de los fundadores de algunas de estas iglesias. Era un cristiano conocido que no necesitaba presentar ninguna credencial. Sí, a Juan, a ese Juan, es que el Señor le dice, escribe. Pero además de saber a quién le dijo, vamos a mirar cuándo le dijo esto. En el mismo versículo que he leído, dice aquí la Escritura, me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Sí, en ese tiempo, fue alrededor del año 90-95 después de Cristo, Juan había estado en el correr de algunos emperadores romanos, entre esos Nerón y Domiciano. Y es en tiempo de este último en que él es deportado, él es exiliado hacia Patmos,
una isla griega que forma parte de 12 islas allí, una de las islas que estaba allí, Patmos. ¿Y por qué? Dice la escritura allí, y él lo dice, me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio. El testimonio que él estaba dando, él estaba predicando el evangelio, él estaba diciendo que Jesús había muerto por nuestros pecados, él estaba declarando allí que Jesús también había resucitado, pero también estaba afirmando lo que dice la escritura, que Jesús es rey, Señor de señores y Rey de reyes. Para entonces, Domiciano había declarado que él era Dios sobre todo el mundo conocido de ese entonces, el Imperio Romano, y que además era el Señor de señores. Y desde luego la predicación de Juan atentaba contra lo que él estaba proclamando, y al enviar a Patmos a Juan, le estaba llevando a que él renunciara a sus creencias, renunciara a creer que efectivamente el Señor era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro amado Jesucristo, y con eso fortalecer su dicho, yo soy Dios, yo soy el Señor. Dice allí en el versículo 10 también que era el día del Señor. El día del Señor es un día como hoy. Hoy es el día del Señor, ¿sabe? El día que apartó Dios para que nosotros tengamos ese tiempo de reposo, un día que Él santificó, un día para que nosotros le busquemos, le adoremos, escuchemos su voz y hablemos con Él. Sí, allí estaba Él en esa condición. Y dice la Escritura que y yo estaba adorando en el Espíritu. Interesante esto, porque habíamos visto en una sesión pasada que una de las cosas que caracterizaba allí la palabra en relación con Juan era que él andaba en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. ¿Y cómo es de importante esto en este tiempo, mis hermanos, para que nosotros podamos ser receptores de esta palabra, andar en el Espíritu y no en la carne, tener un corazón dispuesto para que el Espíritu Santo, quien sigue cumpliendo la misión para la cual Él fue enviado, hable a nuestras vidas, avive la palabra? ¿Sabe? En Juan, en el Evangelio precisamente de Juan, en el capítulo 4, encontramos en los versículos 23 y 24 lo siguiente. Dice allí la Escritura, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre, tales adoradores, busque que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En esa condición estaba Juan, con un corazón en espíritu y en verdad, en adoración. A veces nosotros podemos fallar en eso. Recuerdo en una de las primeras etapas de mi vida como cristiano que me acercó una hermana y me subrayó en la Biblia un verso que tocó mi corazón de una manera muy profunda. Me chocó en su momento, pero ese verso decía que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso me puso a reflexionar. Si de pronto lo que yo estaba haciendo era alabando a Dios de una manera mecánica, pero no racionalizando y llevando del corazón a mi voz y a la presencia de Dios esa adoración. Era una adoración que no era ni espíritu y en verdad, y Dios se valió de esa mujer en mis primeras etapas como cristiano para confrontarme y de allí tener la necesidad de ver, en verdad yo estoy adorando al Señor en espíritu y en verdad. Lo hago con mi vida diaria, la manera en que estoy actuando día a día. Juan evidentemente era un hombre que por sobre la persecución, por sobre cualquier maltrato, por sobre las presiones del mundo, se mantuvo firme al Señor. Y su vida era una vida que como tal adoraba. Así de que allí cuando estaba en ese día del Señor, también estaba adorando en espíritu y en verdad. Y saben que la Escritura nos dice en Juan, en el capítulo 16, y nos advirtió el Señor una cosa importante. Antes de ser entregado para ser crucificado, Él le dijo esto a sus discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros. Si usted está tomando nota, por favor, es Juan capítulo 16, los versículos 12 al 14. Y dice así, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber
las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y allí efectivamente el Espíritu Santo de Dios estaba revelándole esas cosas que habrían de venir a Juan. Esto creo que nos enseña, mis hermanos, que Dios elige para llevar su mensaje a personas que definitivamente tienen un anhelo ferviente de conocer y de caminar con el Señor. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, que tienen un corazón rendido a Él. Aquellos que han decidido obedecer la palabra de Dios como Juan. Un desafío para la iglesia de entonces, un desafío para la iglesia de hoy, un desafío para usted, un desafío para mí. En tercer lugar, ¿quién lo dijo? Bueno, veamos aquí lo que nos dice el versículo 10. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Y quiero detenerme ahí porque los versículos que siguen nos van refiriendo el carácter de aquel que estaba hablando. Y me detengo acá porque dice, oí detrás de mí una fuerte voz como toque de trompeta. Y esto es un momento en que ya el Señor se está revelando directamente a Juan. Ya es una revelación evidente frente a lo que les voy a referir en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 16. Allí la Escritura, el Espíritu Santo, que ha inspirado al apóstol Pablo en un momento en que en Tesalónica existían dudas, porque se estaban sembrando inquietudes acerca de que no había resurrección de los muertos, que qué esperanza había para los muertos, qué podría ocurrir con las personas que han fallecido. En uno de sus apartes del capítulo 4 dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, noten, así fue que se le reveló a Juan, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, el Cordero que vino aquí a ser sacrificado por nuestros pecados, a morir por sus pecados y por los míos, por usted y por mí, allí ya es un Cordero, pero además es un Rey, y no un Cordero que va a volver en una condición de morir por pecados nuevamente, sino es aquel que recibirá todo para que pueda venir aquí a juzgar el mundo. Sí, allí se da con esa voz que dice que es de arcángel, de mando, como trompeta de Dios, deja ver que se va a dar como un inicio, como a una batalla. No va a necesitar de ningún arcángel, Él viene con autoridad y poder. Él, con esa voz, llega aquí. Y dice el versículo 11, que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta, dice él, escuché una voz detrás, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro. Bien. Esto de los candeleros de oro creo que nos lleva a recordar lo del tabernáculo, ¿no? Y el lugar santísimo que estaba allí. Un candelero era el que estaba en el lugar santísimo. Y aquí él habla de que me di vuelta y vi 7 candeleros de oro. 7, y es un número que encontramos comúnmente aquí, especialmente en Apocalipsis, y lo hemos encontrado y lo encontraremos con frecuencia aquí en este capítulo también. Habla de algo completo, ¿sí? De algo, recordemos cuando el Señor dice, cuando Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, y el Señor le dice 70 veces 7, como algo infinito. Por eso, cuando él aquí está hablando de 7 candeleros separados, y cada uno con luz propia, ¿sí? Nos recuerdan que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. Aquí él se encontraba en medio de eso. Él se encuentra hoy en día en medio de su iglesia. Él se encuentra en medio de su vida pendiente de que estemos dando luz, de que estemos alumbrando. Vi 7 candeleros de oro. Y luego dice el versículo 13, y de pie en medio de los candeleros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando hace referencia, él está mostrando que están 7 candeleros y vamos a ver luego a qué hace referencia a ello. ¿Sí? Y luego dice
que vestía una túnica larga como una banda de oro con una banda de oro que cruzaba el pecho. Precisamente en Éxodo, cuando se hace referencia al tabernáculo y se hace referencia al sumo sacerdote en el capítulo 28, en los versículos 2 al 4 encontramos que dice la escritura lo siguiente. Dios hablándole a Moisés acerca de las vestiduras para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al tabernáculo, el único que tenía acceso al candelero, el único que podía velar porque siempre estuviera alumbrando, el único que podía colocarle el aceite, el único que podía limpiarle. Él era el único autorizado para eso. Y allí él vestía estas vestiduras. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás, dice el versículo 3, a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras a Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mirra y el cinturón. Ese cinturón representa su juicio. En el caso del Señor Jesucristo, el juicio en verdad que Él viene a proferir. Luego dice, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón. Harás pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. El ser mis sacerdotes representa, en el caso de Jesús, la justicia de Cristo y sin pecado. El sumo sacerdote que entraba allí una vez a ofrecer ese sacrificio era tipo de Jesús como sumo sacerdote. El único que hoy ellos tenían que entrar una vez al año, pero antes de poder entrar tenían que pedir perdón y ofrecer sacrificio por sus propios pecados. En Hebreo la Escritura nos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote como ellos, sino uno santo y sin pecado que no requiere presentar ninguna ofrenda por sus pecados y que al contrario ha presentado su vida por usted y por mí. Como tal y como sumo sacerdote, el sumo sacerdote cumplía unas funciones. Una, él era el intercesor. O sea, estaba pidiendo a Dios perdón por los pecados del pueblo y ofreciendo el respectivo sacrificio. Y Él, es nuestro Señor Jesucristo, hoy continúa perdonando y lavando nuestros pecados. Mire que la primera carta de Juan, en el versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y acerca de Jesucristo, que también ocupa el lugar de abogado por nosotros, en esa primera carta de Juan, por el capítulo 2, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él, contrario a lo que alguna vez le escuché a un predicador, que él está sentado y que ya no está haciendo absolutamente nada por el mundo y que ahora son otras personas que estamos acá para continuar la obra de él. Él está trabajando continuamente como intercesor, como abogado y está trayendo la palabra también del Señor a través del Espíritu Santo para nuestras vidas. Sí, ese sumo sacerdote cumple esas funciones y hoy el Señor Jesucristo está cumpliendo esas funciones. ¿Nos damos cuenta por qué es tan importante centrarnos en este capítulo? Nos está revelando el carácter de Dios para una iglesia que está pasando por momentos difíciles, pero también para una iglesia que está siendo presionada, arrastrada por las costumbres de este mundo, pero allí Él se está presentando diciendo, yo soy el sumo sacerdote, yo soy el Señor de señores, yo soy el Rey de reyes. Y dice allí que en medio de los candelabros, ¿por qué está en medio de los candelabros? Bueno, Él está precisamente velando porque cada una de las iglesias esté dando luz y está velando porque se tenga el aceite apropiado. Y si hay que limpiar, Él limpia para que se dé más luz. Nosotros creo que necesitamos eso de parte del Señor y lo está hablando no solo a la iglesia como institución. Recordemos que hemos hablado, usted y yo somos iglesia y el Señor tiene como propósito velar porque usted y yo estemos dando lo que corresponde en luz. Y cuando habla del aceite, está hablando de la llenura del Espíritu Santo de Dios.
es ese cuidado que tiene para con nosotros. Luego el versículo 14 nos dice lo siguiente, también hablando acerca de Jesús. Ese que cuando él volteó a mirar, Juan volteó a mirar y lo vio en esa condición, dice, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Esto nos habla. La Escritura dice que el anciano de días, de muchos años, esto nos habla de la eternidad de Jesús, de su dignidad. Y los ojos eran como llamas de fuego. ¿Saben? Las llamas de fuego, algo penetrante, que no puede, nada puede quedar oculto de él. Y de hecho el Salmo 39 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y eso no tiene que ver únicamente como cuando nosotros hemos fallado delante de Dios y que queremos como escondernos de él, sino también de su bondad y de su amor que está pendiente de cada uno de sus hijos en lo más recóndito donde se encuentre. Él está pendiente de usted y está pendiente de mí en este tiempo en que le estamos necesitando y que hemos clamado a Él. Lo ha estado antes y lo estará después. Luego el versículo 15 dice, los pies eran como bronce pulido y refinado en un horno. Esa es la visión. Así se le reveló el Señor a Juan. Esto que nos habla de la posición de Cristo como juez. Sí, Él es juez. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Si usted alguna vez ha estado a la orilla del mar y se ha detenido a escuchar el sonido de las olas, personalmente lo he hecho, incluso en horas de la noche, y ese sonido es tan estruendoso, tan fuerte. La verdad, no me imagino un marino permanentemente allí en el mar. Es algo fuerte. Y dice la Escritura que su voz tronaba como potentes olas del mar. Como así está dejando ver que es una voz de autoridad que será oída en el momento en que el Señor venga para la resurrección de los cristianos. Esa voz será escuchada con plenitud. Y dice allí en el versículo 16, en esa misma revelación del Señor a Juan, dice, tenía 7 estrellas en la mano derecha. Eso lo vamos a ver más luego en qué consistía. Y una espada aguda de doble filo que salía de su boca. ¿Saben? Esa espada de doble filo no es como alguien ha dibujado a Jesús, como lo decía en una otra oportunidad, con una espada que sale aquí con doble filo de su boca. No, esto no es literal. Aquí nos habla de la palabra expresada por él. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos está hablando del poder de la palabra del Señor. De hecho, por su palabra, por la palabra de Dios, todas las cosas fueron creadas. La palabra del Señor se cumple. Y cuando allí se está mostrando al Señor como aquel que está expresando una palabra que requiere ser escuchada con seriedad, y esto que se nos está revelando en el Apocalipsis requiere ser escuchado con todo nuestro corazón, sin temor, pero también con una seriedad importante para nuestras vidas. Dice, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Sabe usted que, entiendo que la única ave que puede volar directo con el sol incandescente es el águila? De hecho, es la manera en que logra que sus enemigos que van a cazarla se retiren. Es la única. Yo no puedo mirar el sol refulgente, creo que usted tampoco. Y aquí nos dice, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Quién puede mirar directamente al sol? ¿Quién puede resistirse a esto? Y finalmente, vamos a ver qué le dijo. El versículo 10 dice, de repente detrás de mí oí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, ¿qué le dijo? Escribe en un libro todo lo que veas. 1. Y envíalo a las 7 iglesias que están, y son las que vamos a comenzar a ver a partir del próximo domingo en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que ya las hemos mencionado. Y aquí lo dice el Señor. Escribe. Entonces, escribe en un libro todo lo que veas, 1, y envíalo a las 7 iglesias. Y el versículo 17 dice lo siguiente. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Debe haber sido una impresión muy fuerte
tremenda para Juan cuando vio esa imagen de Jesús. Y era un Juan que ya había caminado con Jesús, que lo había visto aquí en la tierra, que estuvo más de 3 años con él. Y sin embargo, allí, al verlo en una condición tan especial, en todo su poder y en todo su esplendor, dice la Escritura, caía a sus pies como muerto. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿usted cómo ve a Jesús hoy en día? Perdón, que a veces he escuchado que de él dicen, el man, mi parcero. Y como la Escritura dice que entremos confiadamente al trono de la gracia, que allá hallaremos oportuno socorro y descanso para nuestras almas, algunos creen que ese confiadamente es entrar de una manera irreverente. Confianzudamente no es lo mismo que confiadamente. Confiadamente es con confianza, con seguridad que Él está ahí para darnos el oportuno socorro y el descanso. No confianzudamente. Pero aquí nos muestra que Juan cayó a sus pies como muerto. Y una pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué si el Señor dijo que ahora sois mis amigos, por qué en esa condición Juan llega y cae de esa manera? Bueno, y algunos podrán decir, pero perdón, el Señor dijo, vosotros sois mis amigos. Y un amigo no va a rendirse así delante de otro amigo. ¿O qué confianza había realmente entre Juan y Jesús? Pero olvidamos lo que dice completo el versículo, que dicho sea de paso, dice así, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay una condición. Usted puede sentirse amigo de Jesús, claro que sí, pero ojo, ¿está haciendo lo que Él manda? Esa es la condición. Y luego dice la Escritura, pero Él puso la mano derecha sobre mí. Cuando cayó postrado a sus pies como muerto, aquí nos está mostrando un temor, que es una reverencia especial delante de Dios. Es el conocerle en toda su magnitud, en su dignidad, en su esplendor, en su soberanía. Es esa reverencia que nos lleva a caer allí de rodillas, un temor con amor, lo cual realmente constituye lo que podríamos conocer como una piedad verdadera. Una persona piadosa es reverente ante el Señor y lo ama, no por temor, por miedo. Lo respeta, lo honra, pero a la vez su vida la vive no por obligación, sino por amor. Le obedece por amor. Aquí luego le dice el Señor cuando le coloca la mano, no tengas miedo. ¿Por qué le dice no tengas miedo? ¿Por qué no tener miedo? Bueno, lo podemos encontrar aquí enseguida cuando Él se va revelando por qué no tener miedo. Le dice, no tengas miedo, Juan. Yo soy el primero y el último. Yo soy. Eso muestra su deidad, el que es antes que el mismo Juan, desde el comienzo de la creación. Antes de Él no hay nadie, después de Él tampoco. Yo soy el primero y el último, el eterno. Y luego dice en el versículo 18, yo soy el que vive. Y le sigue alentando así a Juan. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Sabe? Sí, yo soy el que vivo por siempre y para siempre. Estuve muerto porque Él murió en la cruz. Efectivamente murió en la cruz. De hecho, algunos esta semana han estado celebrando ello. Pero recordemos que Él no solo murió en la cruz, y fue sepultado, sino que resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre. Y como lo hemos visto, no está desocupado sin hacer nada, sino que hoy sigue activo en beneficio suyo y en beneficio mío. Luego en el versículo 19 le dice, escribe lo que has visto. O sea, le da esa tranquilidad. Juan, no tengas miedo. Yo soy este. No tengas miedo, ¿sí? Y quiero decirte, tengo poder mi poder, en mí están las llaves de la muerte y de la tumba, yo tengo poder sobre eso. Claro, Él tiene el poder para la resurrección. Y Él es el primogénito, el que resucitó de entre los muertos. Y el versículo 19 dice, escribe lo que le has visto. ¿Qué le pidió Él? Vuelve y reitera, escribe lo que has visto. O sea, lo que está siendo revelado allí de Cristo. Y eso quedó escrito ahí para Él, para las iglesias, para usted y para mí, lo que acabamos de ver. Tanto las cosas que suceden ahora,
ese tiempo presente de Juan, pero igual los principios que están allí son vigentes y hay principios vigentes para nosotros en la actualidad, como las cosas que van a suceder. El tiempo futuro para la iglesia, para quienes no creyeron y para Satanás. Ese es el significado del misterio, dice el versículo 20. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Mire, aquí ya nos va a hablar de eso. ¿Cuál es el significado? Dice, yo vi 7 estrellas en su mano derecha. Quiero presentarte cuál es el significado. Pero también de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, los representantes de cada iglesia. Aquellos que estamos en una labor pastoral, de liderazgo. Sí, y los 7 candelabros son las 7 iglesias, la iglesia cristiana en el mundo. Nosotros podemos llegar aquí en este punto a tener conciencia que existe un Jesús que se revela. Y como conclusión de este capítulo 1, podríamos decir lo siguiente. La aparición de Jesús está estrechamente relacionada, y lo vamos a ver en los capítulos que siguen, especialmente ahorita en el 2 y el 3, que habla de las 7 iglesias. La manera en que Jesús va apareciendo está estrechamente relacionada con la situación de cada iglesia. La aparición de Jesús presenta una solución a las fortalezas y debilidades de cada iglesia. Todas las soluciones a la iglesia muestran que Jesús, el dueño de la iglesia, la tiene y que Jesús está protegiendo y dirigiendo a su iglesia. También nos muestra, amados hermanos, que ser amado por Dios no significa necesariamente no pasar por sufrimiento, ser las personas que tenemos, entre comillas, éxito en el mundo. Miren la condición de Juan. Miren la condición, y vamos a ver la condición de las iglesias que estaban allí. Dios está allí cuando la vida es abrumadora. Dios nos salva incluso cuando pensamos que todo se acabó, y también salva a otros por medio nuestro, por medio suyo. Sí. Él dijo, escribe. A Juan, estando en Patmos en tiempos difíciles, pero él en adoración, en espíritu y en verdad, se lo dijo Jesús, mostrándose en todo esplendor y su gloria, dándole confianza a Juan y pidiendo que eso fuera escrito para esas iglesias en ese momento, para usted y para mí hoy. Y está diciendo qué es lo que debe escribir. Y seguiremos trazando esto en las próximas semanas, amados amigos y hermanos en Cristo. Creo que este es un momento muy importante en el cual podemos orar y pedirle al Señor que nos siga hablando. Espero que en esta mañana usted haya podido retomar su confianza en el Señor. Saber que en este tiempo, como en ese tiempo, Él no nos ha dejado solos. Que Él sigue reinando sobre todo. Que Él es soberano. Que Él está ahí. Y que saber también que la condición de nosotros como creyentes, como lo dice la primera carta a Tesalonicenses, es que dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Y allí dice, no se afanen, no se angustien como aquellos que no tienen esperanza. O sea, como aquellos que no saben qué va a pasar una vez haya la muerte. No se angustien por eso. Porque aquel que haya muerto en Cristo va a resucitar primero. ¿Y sabe? También dice, y nosotros, si hoy viniera Cristo, dice, y nosotros no vamos a estar antes que ellos allí, no les precederemos, pero seremos levantados junto con Él, con el Señor Jesucristo. Porque Él resucitó, Él vive y Él está pendiente de su iglesia, Él está pendiente de su vida, Él está pendiente de nosotros porque nos ama. Pero también Él anhela que sabiendo lo que va a ocurrir, nosotros seamos constantes en dar una vida que Él alumbre, seamos luz sobre una tierra que necesita, en medio de las tinieblas en que está viviendo, hombres y mujeres valientes como Juan, que demos testimonio, pase lo que pase, haya burla, haya dudas,
haya cuestionamientos, haya persecución o también haya la tentación a las riquezas o a caer en pecado. En todo ese contexto se requieren hombres y mujeres que volvamos la mirada al Señor, nos reafirmemos en Él y sigamos adelante en Él. Vamos a orar, amados hermanos. Padre Santo, muchas gracias. Una vez más te damos por estar ahí. Muchas gracias por tu palabra y por reafirmar nuestra confianza en ti. Nuestro corazón sigue adelante por saber qué más tienes para hablarnos y dispuestos a hacer conforme a lo que en tu palabra está escrito. Una vez más pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos llenes de tu presencia. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, amado Jesús. Gracias por seguir hablando en nuestras vidas. Queremos aprovechar, Padre, para colocar delante de tu presencia, una vez más, a todo el cuerpo de médicos que a nivel mundial están trabajando, están luchando contra estas enfermedades, especialmente contra esta pandemia, Señor. Rogarte no solo por ellos, sino por todos aquellos que están involucrados en el proceso de atención a enfermos, Señor. Pedirte, Dios, misericordia para aquellos que aún están haciéndolos a un lado y los están discriminando, Señor. Necesitan de tu amor. Padre, este equipo científico, investigadores, los médicos, Padre, el grupo asistencial, ese equipo asistencial, las personas que les están transportando, quienes están sirviendo allí en el aseo, en la portería, Señor, en cada detalle. Rogamos que tú seas como un muro de fuego alrededor de ellos, protegiéndoles y dándoles sabiduría, Padre, y que ellos sean hallando gracia en la población, entendiendo, Señor, que el papel que están desempeñando es un papel para beneficio de la humanidad y que eres tú quienes has dado también sabiduría a ellos. Aquellos de estos que he mencionado que no te conocen, Señor, pedimos que puedan tener un encuentro contigo y reposar en ti y descansar en ti, Señor, y saber que tú eres el Dios que da sabiduría, pues tu palabra dice, el que esté falto de sabiduría, pídala, que yo la doy en abundancia. Sabiduría que no solo necesitan ellos, Señor, sabiduría que necesitan nuestros gobernantes, sabiduría que necesitan, Señor, los empresarios para poder tomar decisiones, los legisladores, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos en donde a quien necesitamos fundamentalmente es a ti. Rogamos por las familias que están pasando por sufrimiento, por aquellos seres queridos que murieron, aquellos que están enfermos, Padre, en casa o en hospitales. Rogamos, Padre, por aquellos que no tienen cobertura en la seguridad social, Señor. Rogamos por aquellos que están deambulando en las calles, los habitantes de calle, Señor, que no tienen un techo, Señor. Que nuestro corazón se compadezca del necesitado y que seamos misericordiosos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra, a ser sal y luz en un mundo en tinieblas, bendito Padre. Encomendamos esta semana que viene en tus manos y que podamos cada uno fortalecer nuestra relación contigo en la meditación diaria de tu palabra, hablando contigo y como Juan, con un corazón adorador en espíritu y en verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto, amados hermanos, estar en este tiempo juntos aprendiendo del Señor. Nos vemos el próximo domingo. Una recomendación. Lea los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis y pídale al Señor que nos hable y nos continúe hablando como creo hasta hoy lo está haciendo. Un abrazo para cada uno de ustedes y mi oración para que tanto ustedes como sus familias sean resguardadas de todo mal. Que el Señor les bendiga ricamente. En el nombre de Jesús. Amén.